¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una vez más a otra resolución de la parte del examen de física. En esta ocasión haremos la resolución del examen 14. Seguiremos la misma dinámica que hemos estado haciendo en las últimas ocasiones, en donde vamos a hacer la resolución de un examen general, que en esta ocasión consta de 26 preguntas. Y cada uno de ustedes checará qué número de pregunta corresponde a la pregunta de su área. Así, por ejemplo, la pregunta número 3 del examen general solo está para las áreas 3 y 4 en las preguntas 51 y 43 respectivamente. Así tendrán que cotejar cada una de las preguntas para ver en qué número de pregunta corresponde a alguna de las preguntas de su área. Así que empecemos. Pregunta número 1. ¿Cuál es el valor del vector? Y nos dan un esquema. ¿Por qué vector nos están preguntando? Pues vemos las opciones de respuesta. Nos están preguntando por el vector C. El vector C. Entonces recordemos, en esta situación de gráfica de vectores, suma gráfica de vectores, lo que tenemos que hacer es conseguir la pata de gallina, como les decía. Algo como esto. 3 vectores así. Tenemos que mover vectores para que nos quede algo así. Que en esta ocasión es muy fácil ver que si nosotros movemos al vector C para el otro lado, es decir, si lo colocamos en este lado de aquí, entonces nosotros ya tenemos lo que buscamos. Pero recuerden, si nosotros tenemos al vector C, al voltearlo, al reflejarlo, ese vector cambia de signo y se llama negativo C. Entonces, eso es lo que buscábamos, tener nuestra famosa pata de gallina. Entonces, lo que haremos ahora es aplicar nuestra regla de suma de vectores. ¿Qué es lo que nos dice la regla? Nos dice el vector que está en medio, que en este caso es este vector, que es negativo C, es igual a la suma de los otros dos. ¿Quiénes son los otros dos? Es B y A. Por orden alfabético, pues escribimos A y B. Ya tenemos nuestra regla de correspondencia. La regla de correspondencia, entonces, ahora la vamos a cambiar de signo. ¿Por qué la vamos a cambiar de signo? Porque aquí tenemos menos C, pero nosotros queremos C positivo. Eso es muy fácil. Le cambiamos el signo a todo. Absolutamente todo. La C negativa se vuelve positiva. La A positiva se vuelve negativa. La B positiva se vuelve negativa. Y ahora, esta opción, si nos damos cuenta, no viene en nuestras opciones de respuesta. Pero les comenté, si ustedes tienen dos signos negativos, los dos vectores de aquí son negativos, lo que hacemos es factorizarlo y poner el de menos paréntesis A más B. Factorizamos ese signo negativo. Entonces, al factorizar ese signo negativo, paréntesis A más B, y por lo tanto la opción de respuesta sería el inciso C. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: en una industria se requiere que el tiempo que transcurre desde que un producto se encuentre en la posición P hasta que llega a Q sea de 8 segundos. Si el traslado del producto se efectúa por medio de una banda transportadora, ¿cuál debe ser la rapidez de este? Recordemos que el ejercicio de la banda transportadora se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, en donde recordemos que la rapidez y la velocidad tienen la misma magnitud. En este caso, recordemos que en MRU la velocidad se calcula como distancia dividida tiempo. La distancia, ¿dónde está la distancia? Bueno, si nos fijamos, la distancia aparece en el dibujito, ahí está. La distancia está en el dibujito, dice 22 metros. Eso dividido entre el tiempo. El tiempo sí nos lo da el ejercicio, son 8 segundos. Entonces, 8 segundos. Y simplemente hay que hacer la división de 22 dividido 8. Entonces lo hago aquí, 22 dividido 8. Esto es un 2. 2 por 8, 16. Para 22 son 6, punto decimal. Y es más que suficiente. Solo necesitamos esto. Es 2 y algo. 2 punto y algo.
metros sobre segundo, que si nosotros checamos nuestras opciones a respuesta, se encuentra en el inciso A, 2.75 metros sobre segundo, que es lo que nos saldría si termináramos nuestra división. Siguiente pregunta. Decimos que un objeto experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado si, inciso A, su velocidad es constante, inciso B, su aceleración aumenta, inciso C, su aceleración es constante, inciso D, su aceleración disminuye. Y esto no queda de otra. Recuerden que si dice acelerado, tiene que ver con aceleración y la característica es que esa aceleración tiene que ser constante. Su aceleración es constante. Recuerden, la velocidad aumenta, pero la velocidad es constante. Siguiente pregunta, pregunta número 4. Si la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México es de aproximadamente 9.78 metros sobre segundo cuadrado, se puede decir que la velocidad de los objetos que caen al tocar el suelo es de 9.78 metros sobre segundo, instantánea durante la caída es de 9.78 metros sobre segundo, de los objetos aumenta 9.78 metros segundo cada segundo de caída, y media con la que caen los objetos es de 9.78 metros sobre segundo. Recordemos que en esa parte de caída libre, son dos cosas las que hay que buscar. Una es la aceleración, pero en este caso las opciones no vienen. Y la otra es la velocidad, pero no se les olvide siempre la velocidad debe de aumentar. Entonces, en caída libre, la velocidad aumenta. Por lo tanto, la clave de respuesta sería el inciso C. Pregunta número 5. Sobre un objeto se aplican tres fuerzas de diferentes magnitudes. La fuerza resultante sobre el objeto es... Recordemos que las fuerzas son vectores. Por lo tanto, si hablamos de fuerza resultante, tiene que ser una suma vectorial. Una suma vectorial de las fuerzas. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C. Siguiente pregunta, pregunta número 6. A un objeto que pesa 30 newtons se le aplican dos fuerzas, F1 igual a F2 igual a 42 newtons, como se muestra en la imagen. Si estas fuerzas son las únicas que actúan sobre el objeto, ¿cuál es la aceleración del objeto? Considera gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. En esta ocasión, en este ejercicio, les expliqué que este esquema lo ignoran. Este esquema se ignora, no le hacen caso. Es un error que está acarreando la UNAM. Se ignora. Simplemente atacamos el ejercicio con los datos que tenemos. En esta ocasión, la pregunta del ejercicio es ¿cuál es la aceleración? Recuerden que si nos hablan de fuerza y aceleración en el mismo enunciado, se trata de un ejercicio de segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, que nos dice que la aceleración es igual a la fuerza dividida a la masa. ¿Tenemos la fuerza? Claro que sí, tenemos la fuerza. La fuerza, ahí está, son 42 newtons. Entonces, 42 newtons entre la masa. La masa no la tenemos. Lo que nosotros tenemos es el peso. Entonces, del concepto de peso, sabemos que la masa es igual al peso entre la gravedad. El peso nos está dando el ejercicio, son 30 newtons. La gravedad nos dice tómenla de 10 metros sobre segundo cuadrado. Y 30 dividido 10 es 3 kilogramos. Ya tenemos la masa que necesitábamos para hacer nuestro cálculo de aceleración. Tenemos una masa de 3 kilogramos. Entonces, simplemente dividimos entre 3 kilogramos. Entonces, hacemos la división de 42 dividido 3. 42 dividido 3 nos da 14. ¿14 qué? Metros sobre segundo cuadrado. Sencillo. Por lo tanto, la clave de respuesta sería el inciso C. 14 metros sobre segundo cuadrado.
Entonces recuerden este esquema de la caja con esas fuerzas, donde nos den solo un valor de fuerza, no hacemos suma vectorial, ignoramos el dibujito y nos concentramos únicamente en los datos. Siguiente pregunta, pregunta número 7. Un señor está jalando un cajón de 50 kilogramos con una cuerda que hace un ángulo de 45 grados con la horizontal, como se ve en la figura. Si él aplica una fuerza de 100 newtons y una fuerza de fricción de 10 newtons está presente, ¿cuál es la aceleración del cajón? Entonces, recordemos, en este ejercicio del señor jalando, lo que tenemos que estar ocupando es la componente X de esta fuerza. La componente X. Recordemos que la componente X es igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Entonces hay que recordar cuánto es el coseno de 45. Y eso, si no se acuerdan, ahí pues hay que abogar por que tengan buena fortuna y que Dios los quiera. Hay que recordar que coseno de 45 grados es igual a 0.707. Entonces, lo que nos dice este ejercicio es cuál es la aceleración. La aceleración, recordemos una vez más como en el ejercicio anterior, y fuerza, esto es segunda ley de Newton, que la aceleración es igual a la fuerza dividida a la masa. Pero la fuerza, ¿quién es? La fuerza es la componente X de esta fuerza, magnitud 100 por el coseno del ángulo, 0.707. ¿Y qué más tenemos? Tenemos esta otra fuerza de aquí. Esa fuerza de ahí, si nos damos cuenta, esta va a la derecha y esta va a la izquierda, por lo tanto tenemos que restarlas. Si nosotros la restamos, le ponemos ahí 10 newtons. Y eso dividido entre la masa. Y la masa sí nos las da el enunciado. ¿Okay? La masa nos dice 50 kilogramos. Ahí está, 50 kilogramos. Entonces entre 50 kilogramos. Hacemos nuestros cálculos. Sencillo. 10 por 0.707, 70.7. Eso menos 10 entre 50. Y esto ya está en metros sobre segundo cuadrado. Hacemos 70.7 menos 10, 60.7 entre 50. Hacemos la división. La voy a hacer aquí para que la vean. 60.7 entre 50. 50 en 60 cabe una vez. 1 por 50, 50 para 60, 10. Punto decimal, bajamos el 7. 50 en 107 cabe dos veces. Y eso es más que suficiente. La aceleración es de 1.2 metros sobre segundo cuadrado. Que si checamos nuestras opciones de respuesta, está en el inciso B y en el inciso D. Pero hay que fijarnos, acuérdense, si el señor está jalando a la derecha, ahí está el señor jalando a la derecha, el cajón lo van a ir a la izquierda, ¿no? Pues si no, no tendría sentido. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso B. 1.2 metros sobre segundo cuadrado hacia la derecha. Siguiente ejercicio. Dos esferas, cada una de 40 kilogramos, se encuentran separadas por una distancia de 8 metros. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza gravitacional entre las dos esferas? Esto sí o sí es ley de gravitación. Que recordemos, la ley de gravitación nos dice que la fuerza es igual a la constante G por masa 1 por masa 2 entre la distancia al cuadrado. La constante G, recuerden, se la tienen que saber, eso es un 6.67 por 10 a la menos 11. Las masas nos están diciendo que es de 40 kilogramos, entonces 40 por 40
entre la distancia, que también nos están dando, que es de 8 metros. Entonces, entre 8 metros al cuadrado. Y en esta, recuerden que lo que yo les había recomendado es que a ustedes les convenía manejar estos números y simplificarlos con este. ¿Por qué? Porque es más sencillo y nada más se enfocan en una sola operación. En este caso, si nosotros nos damos cuenta, 48 nos da un valor de 5. 40 entre 8, permítanme cambiarle el código color. 40 con 8 nos da un 5. 40 con 8 nos da otro 5. Entonces se simplificó todo y entonces solamente nos enfocamos en multiplicar 5 por 5. Y en este caso entonces sería 6.67 por 10 a la menos 11 y 5 por 5 es 25. Entonces únicamente nos enfocamos en hacer esa multiplicación. Ok, la multiplicación de 6.67 por 25. Entonces la hago aquí. 6.67 por 25. 5 por 7, 35, llevan 3, 5 por 6, 33, 33, 5 por 6, 33, 33, 2 por 7, 14, 2 por 6, 12 y 1, 13, 2 por 6, 12 y 1, 13, sumamos 5, 7, 6, 6, 1, dos cifras decimales, dos cifras decimales. Entonces esto nos da un 166.75 por 10 a la menos 11 de resultado. Pero ya saben, la notación científica, lo que tenemos que hacer es recorrer el punto decimal acá. Por lo tanto, nos recorremos 1, 2 lugares a la izquierda. Y como nos recorremos 2 lugares a la izquierda, sumamos esa cantidad de lugares al exponente del 10. Y finalmente, entonces nos queda 1.6675 por 10 y menos 11 más 2. Menos 11 más 2 nos da negativo 9 newtons. Que si buscamos en las opciones a respuesta, se encuentra en el inciso B. Pregunta número 9. A un cuerpo se le aplica una fuerza constante de magnitud F y recorre una distancia D en el mismo sentido de esta. Por tanto, el trabajo mecánico producido por esta está dado por... En esta ocasión es la definición de trabajo mecánico, y trabajo mecánico es sencillamente fuerza por distancia. Inciso C. Pregunta número 10. Dos niños del mismo peso se balancean cada uno en un columpio. En determinado momento se encuentran a la misma altura, pero en extremos diferentes, como se muestra en la figura. ¿Cómo son sus energías potenciales EP con respecto al piso? Es una pregunta sobre energía potencial. Que recuerden, la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. En este caso, en el enunciado, nos dicen mismo peso, ya tenemos la contribución de la masa. Misma altura, tenemos la misma altura. Se encuentran en el mismo planeta, por lo tanto, están en la misma gravedad. Y como tienen la misma masa, tienen la misma gravedad y la misma altura, pues las energías potenciales son iguales. Pero con una condición, porque no son niños astronautas, porque no se encuentran en el suelo, son energías potenciales diferentes de 0. Energías potenciales iguales, pero diferentes de 0. Pregunta número 11. Un cuerpo Z de 5 kilogramos se mueve hacia la derecha a 6 metros sobre segundo. Choca con un cuerpo Q de 4 kilogramos que está en reposo. Después del choque, Z se sigue moviendo a la derecha a 2 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad de Q después del choque? Esto, recuerden, al tratarse de choques, es conservación del momento. Conservación del momento. Y ahora, se trata, si nos damos cuenta, el texto dice, después del choque Z se sigue moviendo a la derecha y nos preguntan por Q. Por lo tanto, están separados. Separados. Por lo tanto, se trata de un choque
elástico. Y para un choque elástico, recordemos que la relación nos dice que masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 es igual a masa 1 por la velocidad 1 después del choque más masa 2 por velocidad 2 después del choque. Si nosotros buscamos los datos, el objeto 1 es de 5 kilogramos y se mueve a 6 metros sobre segundo. Entonces esto es un 5 por 6, más el segundo objeto es de 4 kilogramos, pero está en reposo. Por lo tanto, esto es un 4 por 0. Después del choque, el objeto 1 sigue teniendo los 5 kilogramos, pero se mueve después del choque a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Entonces 5 por 2. Más el objeto 2 sigue teniendo 4 kilogramos y esa es la velocidad que estamos buscando, que yo les recomendé que le pusieran X. Y ya solo es sustituir y desarrollar. 5 por 6 es 30, más 4 por 0 es 0, 5 por 2 es 10, más 4X. 30 más 0 es 30, es igual a 10 más 4X. Este 10 que suma lo que estamos restando, 30 menos 10 es igual a 4X. Continúo de este lado. 30 menos 10 es 20. Eso es igual a 4X. El 4 que multiplica lo dividimos. 20 dividido 4, eso es lo que estamos buscando. Y 20 dividido 4 es 5. ¿5 qué? Metros sobre segundo. Y esa es la velocidad que estamos buscando. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso D. 5 metros sobre segundo. Entonces lo importante es que ustedes logren identificar que se trata de un choque elástico. Un choque elástico. Pregunta número 12. Un científico une 100 gramos a 50 grados Celsius de un determinado material con 400 gramos a 30 grados Celsius del mismo material. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio entre los materiales? Considera calor específico del material, una caloría sobre gramo grado Celsius. Esto es un ejercicio sobre temperatura de equilibrio. Y la temperatura de equilibrio, recordamos, temperatura de equilibrio es igual a masa caliente por su temperatura más masa fría por su temperatura entre la suma de las masas. Como todo tiene las mismas unidades, simplemente sustituimos valores. La primera es de 100 a 50. La otra es de 400 a 30 entre 100 más 400. 100 por 50, eso nos da 5000. 400 por 30, eso nos da 1200. Entre 100 más 400, que nos da 500. 500 más 1200 nos da 6200. Entre 500. Podemos quitar 2 ceros y 2 ceros y simplemente hacer la división de 62 dividido 5. Aquí lo hacemos rápidamente, 62 dividido 5 para que no tengan problemas. 1, 1, 2, 2. Y permítanme, déjame ver porque ya no... Un error. A 100 gramos. A 50, perdón. A 100 gramos a 50 más 400 a 30. Eso es correcto. Entre 100 más 400. Entonces 100 por 50, si nos da los 5000, 4 por 3, 12. Aquí está el error, no son 1200, son 12000. Una disculpa, me faltó un 0.
Esto nos da 17,000 entre 500. Ahora sí, quitamos 2 ceros y 2 ceros. Y es 170 dividido 5. Ahí se me había ido un 0. Entonces son 3 por 5, 15. Para 17, 2. Bajamos el 0. Y 5 en 20 cabe 4 veces. Entonces eso tiene que ser un 34 grados Celsius, que se encuentra en el inciso A. Y aclaremos algo. Si las temperaturas van entre 30 y 50, no puede ser ni 24 ni 14. ¿Ok? Porque no pueden tener menos temperatura que la temperatura más baja, ni más temperatura que la temperatura más alta. Por eso me di cuenta que el resultado estaba errado. No podía ser esta. No podemos tener temperatura más baja que la más baja. Siguiente pregunta. Pregunta número 13. Se tiene un vaso con agua de masa M a una temperatura de 10 grados Celsius. Esta se coloca en un recipiente que contiene una masa de 2M de agua a una temperatura de 80 grados Celsius. Suponiendo que no hay pérdidas de energía con el ambiente ni con el recipiente, ¿cuál será la temperatura final del agua? Considera el calor específico del agua, una caloría sobre gramos Celsius. Es la misma situación. Temperatura de equilibrio es igual a masa caliente por su temperatura más masa fría por su temperatura entre la suma de las masas, masa caliente más masa fría. En este caso no nos dan las masas, pero les recomendé siempre denle un valor. Pues este es M, pues denle un valor de 1. Este es 2M, pues denle un valor de 2. Entonces simplemente hacen el cálculo con esos datos. Entonces la masa caliente es la de 80 con 2, entonces son 2 con 80. La fría es de 1 con 10. Entre la suma de las masas, 2 más 1. 2 por 80 es 160. 1 por 10 da 10. 2 más 1 es 3. 160 más 10 es 170. Entre 3. Y dividimos 170 dividido entre 3. 3 por 5, 15, para 17 son 2, bajamos el 0, es un 6, 6 por 3, 18, para 2 son 2, se repite el 2, entonces es un 6 periódico. Por lo tanto, es un 56.6 grados Celsius. Respuesta inciso A. Les comenté, si ustedes no tienen un valor de masa, denle un valor. Si la masa es 1, pues 1, y 2 por 1, 2. Números sencillos, no van a ponerle un 12.4, no, números sencillos. Pregunta número 14. Para que exista una transferencia de energía en forma de calor entre dos cuerpos, requieren diferentes, recuerden, eso es fijo, temperaturas. Pregunta número 15. Si la potencia que produce un horno de microondas es de 1200 watts y la diferencia de potencial es de 120 volts, ¿cuánta corriente circula en él? Recuerden que si hablamos de potencia, eso es ley de Watt. Ley de Watt, que la ley de Watt nos dice que la corriente es igual a la potencia dividida el voltaje, es decir, eso es un 1200 watts dividido 120 volts, y eso nos da 10 amperes. Por lo tanto, la respuesta, el inciso D. Pregunta 16. Ordena de mayor a menor frecuencia el espectro electromagnético: luz infrarroja, luz visible, luz ultravioleta, rayos X. Recordemos que el espectro, en términos de mayor a menor frecuencia, empiezan con los gamma, después los X, después los ultravioleta, después el visible, después el infrarrojo, las microondas y finalmente el radio. En este caso, en ese orden, acuérdense, van de más a menos, de mayor a menor. ¿Quién aparecía primero de los que nos dieron? Pues aparecía primero los X. Después el ultravioleta, después el visible y al último el infrarrojo.
Entonces, checándolo, va X, U, B, E. X, U, B, E. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Pregunta número 17. En la propagación de ondas transversales en un medio material, las partículas del medio en que avanzan las ondas. Entonces, en este caso se trata de ondas transversales y recordemos que transversales siempre tiene que ir con perpendicular. Transversal va con perpendicular. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso B. Pregunta número 18. Nos dice, un rayo de luz incide sobre una superficie plana de vidrio desde el aire. Si el ángulo de incidencia que forma el rayo con la normal es de 45 grados, ¿cuál será el valor del ángulo reflejado con respecto a la normal? Nos hablan de ángulo reflejado. Eso se trata de la reflexión. Y recuerden, la reflexión nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, siempre y cuando se trate del rayo respecto a la normal. Por lo tanto, si el ángulo es de 45 grados, sería 45 grados. Pregunta número 19. La resistencia total de un circuito es de 50 ohms y la diferencia de potencial es de 15 volts. Calcula la corriente que fluye por el circuito. Recordemos que si nos hablan sobre resistencia, voltaje y corriente, eso sí o sí es ley de Ohm. Ley de Ohm. Que la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje dividida la resistencia. El voltaje es de 15. La resistencia es de 50. Y simplemente hay que hacer la división de 15 dividido 50. Luego aquí 15 dividido 50, 50 no cabe, 0 punto, agregamos un 0, y 50 en 150 cabe 3 veces. 3 por 150, 150 por 50, 0. Por lo tanto, la respuesta sería de 0.3 amperes. 0.3 amperes, inciso B. Pregunta número 20. Tres resistencias R1, R2 y R3 se conectan en serie a una fuente de voltaje de 200 volts. Si R1 y R2 son de 10 ohms y 20 ohms respectivamente, y la corriente total del circuito es de 5 amperes, ¿cuál es el valor de la resistencia R3? Aquí muy importante, 1, saber que se trata de un circuito en serie. Y 2, saber que si nosotros una vez más tenemos resistencias, tenemos corrientes y tenemos voltajes, sabemos por ley de Ohm que la resistencia total es igual al voltaje dividida la corriente. En este caso, el voltaje 200 volts dividida la corriente 5 amperes. 200 entre 5, eso es fácil, eso es 40. ¿40 qué? 40 ohms. Nosotros tenemos que la resistencia equivalente tiene que ser de 40 ohms. Pero por ser un circuito en serie, nosotros también sabemos que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. La resistencia 1 y la resistencia 2 valen 10, 10 más 10, más la resistencia 3. Esto es 20 más la resistencia 3. Pero nosotros queremos que esto sea igual a esto. Si nosotros ya tenemos 20 y queremos que nos dé 40, ¿cuánto nos hace falta? Pues claramente esta de aquí tiene que ser igual a 20. ¿Por qué a 20? Porque 20 más 20 nos da 40. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio sería el inciso C. Pregunta número 21. Al colocar la orilla de una servilleta de papel en agua, esta asciende por ella debido al fenómeno de, recuerden, el agua moja por capilaridad. Y el
Que un mosquito se pueda posar sobre la superficie del agua de un estanque sin hundirse al D, eso recuerden, es tensión superficial. El mosquito se para por tensión superficial, el agua moja por capilaridad. Por lo tanto, la respuesta sería en orden, capilaridad y tensión superficial. Sería inciso C. Pregunta número 22. Un cubo de corcho se sumerge en alcohol etílico. La densidad del corcho es 0.28 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico y la del alcohol etílico es 0.84 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué fracción del corcho está sumergido? Esto, no se les olvide, es principio de Arquímedes. Por principio de Arquímedes sabemos que tenemos que hacer densidad de objeto entre densidad de fluido. En este caso el objeto es el corcho, 0.28 por 10 a la 3. Y el fluido, que en este caso es el alcohol, 0.84 por 10 a la 3. Después tenemos que fijarnos que nos preguntan, en este caso nos preguntan fracción. En ese caso, por tratarse de fracción, tenemos que simplificar esta división como fracción. Podemos eliminar el por 10 a la 3 arriba y abajo y simplemente manejar 0.28 dividido 0.84. Recorriendo el punto decimal, eso es 28 entre 84. Recorremos dos lugares. Y ahora simplificamos. Mitad de 28, 14. Mitad de 84, 22. Mitad de 14, 7. Mitad de 22, 11. Mitad de 84, 42. Mitad de 42, 21. Séptima de 7, 1. Séptima de 21, 3. Por lo tanto, la fracción más simple es 1/3 que se encuentra en el inciso A. Pregunta número 23. De las siguientes leyes, ¿cuál explica el fenómeno de la refracción de la luz? Eso se los dije, se los recalqué. Refracción, ley de Snell, inciso C. 24. ¿Cuál de los siguientes personajes definió al átomo con la parte más pequeña de la materia, indestructible e indivisible? Lo vimos en la última sesión. Definición. Demócrito. Ok, mucho cuidado con esa parte. Definición. La primera definición. Pregunta número 25. ¿El decaimiento radiactivo se da en el interior de ciertos? Esto también se los dije en la última sesión. La parte de radiactividad. Radioactividad es en los núcleos atómicos. Inciso A. Núcleos atómicos. Y finalmente, Marie Curie hizo grandes aportaciones a la física de radiaciones, pues trabajó con materiales que contenían, eso ya fijo, uranio. Recuerden, también les di las preguntas que venían sobre Marie Curie, uranio, premios Nobel, y elementos que descubrió. En este caso la pregunta es ¿con qué trabajó? Uranio. Entonces son las 26 preguntas diferentes que vinieron. Entonces recuerden, compañeros de cada una de sus áreas, deben de cotejar con estas 26 preguntas qué número de pregunta corresponde a cada una. Y recuerden, si hay alguna duda o inquietud, podemos preguntarle en clase y la aclaramos en persona. Entonces cuídense, jóvenes, y sigan estudiando.